Hola, ¿qué tal? Esto es Semana. Eran las 11 de la noche, hora de Colombia, las 12 de la madrugada, hora de Venezuela, cuando el CNE de Venezuela dio el resultado de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio, indicando que Nicolás Maduro había ganado una vez más la presidencia de ese país en medio de un contexto de consternación de la oposición, porque en las calles y en las encuestas a boca de urna se indicaba que quien ganaría sería Edmundo González y no Nicolás Maduro, quien otra vez se quedaría en el Palacio de Miraflores. Y para hablar de este tema nos acompaña acá en Semana el exfiscal de Venezuela, Zair Mundaray. Zair, bienvenido, usted se conecta desde el exilio. Cuénteme usted cómo lo tomó este resultado de las elecciones que dice que supuestamente Maduro obtuvo el 51,02% de los votos y Edmundo González apenas el 44,2% de los votos. Mira, a pesar de todas las esperanzas que albergamos los venezolanos respecto de las posibilidades de que haya un cambio en paz, un cambio a través de los votos, era de esperarse. Era de esperarse, pues el régimen venezolano no sabe hacer otra cosa. Estamos hablando de un régimen que se mantiene de espaldas al ordenamiento jurídico internacional, que ha cometido crímenes de lesa humanidad. De hecho, es el único país en las Américas que tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional. Maduro además está solicitado por otros crímenes en la justicia norteamericana. Así que no era de esperarse que para ellos el tema del sostenimiento del poder es un tema absolutamente existencial. Tienen 25 años aprovechándose de lo público, han arrasado con las arcas del Estado, han destruido toda la institucionalidad del país. Y hay una frase que leí ayer y que me parece extraordinaria, que es que los éxodos no mienten. Y el éxodo venezolano es precisamente, que estemos los venezolanos en todo el mundo, es precisamente la consecuencia de estas políticas públicas que tienden permanentemente a violentar los derechos humanos fundamentales de toda índole, y los políticos son unos de ellos. De modo que esto no nos sorprende, pero por el contrario, en mi caso me da mucha esperanza, porque es un contexto esperado, pero yo creería que el chavismo tomó el peor de los escenarios. ¿Y cuál es justamente el peor de los escenarios? Desconocer la voluntad mayoritaria de la población. Aquí no hubo una brecha pequeña. A mí en lo particular me reportaron cientos de centros electorales, no solo centros, mesas electorales. No había ni un reporte, ni una mesa donde hubiese ganado Maduro, y algunas con una brecha inmensa donde triplicaban o a veces cuatro veces la cantidad de votos que había sacado respecto del Mundo González. De modo que no hay forma de sustentar técnicamente, como lo acaba de decir uno de los candidatos, no hay forma de sustentar técnicamente los resultados del CNE con las actas que se tienen en mano. Y las actas se siguen recabando a esta hora y el fraude será demostrado. Será demostrado frente al mundo. Creo que ha habido una reacción internacional importantísima. A esta hora son varios países y cancillerías que hacen un llamado importante a respetar los resultados, a que sean auditables, a que se cuenten las boletas, a que esto sea transparente. Hay un llamado de 9 estados a la Organización de Estados Americanos para una reunión urgente porque consideran que se ha producido una violación de derechos políticos en Venezuela. La Unión Europea ha hecho un pronunciamiento. Panamá acaba de retirar el embajador durante el día de hoy. Así que sí, hay una serie de reacciones que son evidentes. Los cuerpos diplomáticos estaban en Venezuela, caminaron por los centros electorales y pudieron ver. Así que no nos refiramos solo a los exit poll y a las encuestas, sino qué fue lo que realmente ocurrió. Y una de las cosas que no esperaba el chavismo es que el día de ayer en cada centro electoral los testigos dijeran públicamente los resultados a través de redes sociales, porque ustedes entenderán que en Venezuela hay un bloqueo informativo. Más de 200 emisoras de radio han sido cerradas y todos los canales de televisión pertenecen al régimen o allegados al régimen. Es decir, esto que estamos conversando tú y yo ahorita, en este momento en Venezuela, no saldría en ninguna televisión ni en ningún medio, sino las redes sociales son Zair, quienes han venido contribuyendo.
Ujú. Yo ahí le hago una pregunta. Usted dice que está demostrado que fue un fraude electoral y que hay forma de que se demuestre con las actas que así sucedió. Pero Sí, ¿qué pasaría internamente en Venezuela? Porque sabemos que el CNE está del lado de Nicolás Maduro, también el TSJ está del lado de Nicolás Maduro, sí, la Fiscalía también, claro, porque Tarek William Saab acaba de anunciar investigación contra María Corina Machado. Entonces, ¿de claro. qué sirve demostrar el fraude? ¿Cuál sería el siguiente paso internamente en Venezuela después de este resultado que dice que supuestamente Maduro ganó las elecciones otra vez? Bueno, fíjate que lo primero es la demostración fáctica, eso es muy importante, que todo el mundo en el país, fíjate que hasta yo decía ayer que hasta el jefe de calle, así le llaman en Venezuela, digamos al estamento más bajo de organización popular, o sea, el más elemental, el más básico, el primario, hasta el general del ejército de mayor envergadura sabe que perdieron las elecciones. Pero para que no haya dudas hay que demostrarlo. No ir a las instituciones ciertamente sería una mera formalidad. Y es una mera formalidad porque la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia es una sala que designó el mismo Maduro en 2022 y los tres son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso es difícil de entender para un público internacional como el que ve a ustedes, que los magistrados los haya elegido el mismo Maduro a través de la Asamblea Nacional, por supuesto, pero que sean militantes del partido de gobierno, y esos son los que deciden en el tema de la sala electoral. Pero empieza a haber una presión interna que es, digamos, una presión interna que es espontánea, que no tiene ahorita, no está encaminada por el liderazgo y que tiene tomadas prácticamente casi todas las calles del país, la ciudadanía reclamando. Veamos por dónde opta Maduro de salir de esto. ¿Será que va a reprimir como en 2017 y va a ordenar matanzas selectivas como lo hizo, donde más de 150 personas fueron asesinadas en 2017? Va a ordenar reprimir, encarcelar, que es lo que sabe hacer, y ya salió Tarek William Saab a amenazar. Tenemos un fiscal general que es un militante político, una persona, o bueno, precisamente es uno de los investigados por crimen de persecución ante la Corte Penal Internacional. Él es el que maneja el brazo persecutor de la desaparición forzada, tortura y encarcelamiento en Venezuela. ¿Va a optar por eso o puede haber ahora, frente al convencimiento de que son una minoría, algún quiebre del poder interno, sobre todo en la Fuerza Armada Nacional? Esas son las cosas que hay que propiciar y hay que propiciarlas a partir de la prueba fehaciente de que así ha ocurrido y que existe una población movilizada en la calle a esta hora que estamos hablando en Zair, todos los rincones del país. cuando usted habla de quiebre interno de la Fuerza Armada, ¿esto quiere decir que una forma de salir de esto o lo que usted podría plantear o una posibilidad para Venezuela sería que las Fuerzas Armadas se movilicen contra este resultado, que haya una especie de golpe de Estado, el golpe de Estado que ya ha ocurrido el domingo? No, yo diría que no se trata de un golpe de Estado, se trata precisamente de la restitución de la voluntad popular. Eso no podría llamarse golpe de Estado. Lo que habría sería, en todo caso, una abstención a las intenciones que tiene Maduro de reprimir lo que es la voluntad de la gente que está en la calle reclamando el resultado. Y algo que no se había producido antes de manera, digamos, tan significativa, es que son los sectores populares, los más golpeados por esta crisis humanitaria compleja creada por el chavismo, quienes están hoy en la calle protestando y diciendo, pero ya va, si yo estaba en la mesa, yo tengo el resultado en la mano, tengo la copia del acta, tengo la foto del acta, tengo el voto, ¿cómo tú me vas a decir que ganó Nicolás Maduro cuando tengo toda la prueba? Es decir, una participación masiva pero militante de la gente frente a sus derechos políticos. Entonces, a Maduro lo está sosteniendo esencialmente el sistema de justicia y la Fuerza Armada en este momento. Si la Fuerza Armada hay un quiebre interno y dice, no, esto hay que respetarlo, nosotros no podemos permitir que se burlen de la voluntad de la ciudadanía, ahí se pueden producir los cambios que el país quiere. Y además, Maduro yo creo que debería de alguna vez empezar a negociar, a tratar de negociar alguna fórmula de salida, porque ¿hasta dónde resiste la presión nacional o internacional? ¿Por cuántos años más puede seguir sometiendo al país a la incertidumbre, a los desequilibrios, a la pobreza, al aislamiento? Porque es lo que viene. Fíjate que en apenas un día ya pasan de 20 los pronunciamientos internacionales y de países occidentales vecinos, democráticos. Ojalá Colombia dé el paso adelante que todos esperamos y se produzca un pronunciamiento contra lo que está ocurriendo en Venezuela, que es un fraude a todas luces, y hay un personal diplomático en Venezuela de Colombia que pudo presenciar lo que ahí está ocurriendo y que además sé que está muy bien informado de lo que ocurre y Zair, pueda instar a que prive la racionalidad.
Mientras usted y yo estamos hablando, en el barrio Petare, que es el barrio más grande de Caracas, es un barrio popular, hay cacerolazos, hay personas que se están manifestando. Esto porque es importante, porque Petare ha sido un barrio cercano al chavismo, cercano al régimen de Nicolás Maduro. Y lo que sucede es que mientras la gente hace cacerolazos, el régimen de Maduro manda a la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Usted teme que haya una escalada de violencia de cuenta de este resultado y de la manifestación pública? Y se lo pregunto teniendo en cuenta que sabemos que la ciudadanía venezolana tiene mucho miedo a la violencia política después de lo que pasó en el 89 con el Caracazo. No, no solo en el 89 con el Caracazo, sino en el 2017, cuando la Guardia Nacional precisamente fue uno de los órganos represores por excelencia, ha sido uno de los órganos represores por excelencia del régimen. Pero hasta dónde, fíjate que habría que pensar un poco en esto, hasta dónde esos guardias que cumplen órdenes, pero que sufren las mismas penurias que los ciudadanos, porque no son ajenos a la ciudadanía, no son ajenos a la, a, a la crisis humanitaria que está sufriendo nuestro país. No son ajenos a la escasez, a la ausencia de alimentos, a que no tienen hospitales, a que no tienen un seguro, a que no están bien pagados, etcétera. No son ajenos a eso. Tendrán la voluntad de reprimir a quienes reclaman por lo que ellos mismos quieren. Por eso yo digo que acá las reglas de juego pueden estar cambiando en cualquier momento y la presión interna y externa son importantes, inclusive de aquellos aliados ideológicos de Maduro. Yo creo que los pronunciamientos que hizo Lula en su oportunidad, que hizo, bueno, un poco más tímidamente la Cancillería de Colombia, pero también Alberto Fernández en Argentina, de decirle, señores, hay que respetar la voluntad de la gente y además que esté puesto en duda a nivel mundial este resultado y que se vaya a demostrar actas en mano, genera una presión que es muy importante a lo interno y al externo para que no se reprima la sociedad o para que al menos haya cierta racionalidad frente a esto. Pero temor, por supuesto que lo tenemos. En Venezuela ya se ha institucionalizado que cuando la gente sale a reclamar algún derecho, se les reprime violentamente, se dispara contra las personas, se les apresa, se les encarcela, y eso precisamente ha sido una política de Estado que ha llevado pues a que exista una investigación en la Corte Penal Internacional siendo Nicolás Maduro quien encabeza a los posibles imputados en este proceso penal. En ese panorama que usted habla, también habló Gabriel Boric pidiendo que se revisaran las actas de votación, pero aún no ha hablado hasta este momento en el que usted y yo conversamos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aunque sí lo hizo nuestro canciller Luis Gilberto Murillo. Usted, como una persona que ha participado de los gobiernos de Venezuela, que está en el exilio, ¿qué le pide al presidente Gustavo Petro sobre el resultado electoral que tuvo Venezuela este domingo? Mira, si algo ha caracterizado al presidente Petro ha sido su lucha por la transparencia electoral. Cuando él lo sacaron del poder a través de algún mecanismo, hizo su reclamación, fue al sistema interamericano, ganó ante el sistema interamericano, luego hizo política, en buena lid ganó sus elecciones y ahí está gobernando. ¿Ok? Algunos dicen que respeta las reglas de juego, otros que no. Bueno, eso es parte del juego interno de la política colombiana en el cual no intervengo. Pero forma parte del ejemplo de defensa de los derechos políticos que él también se preocupe por los derechos políticos de su entorno y sobre todo de Venezuela. ¿Por qué? Porque el robo de las elecciones, que es un crimen de Estado que se está produciendo en este momento, generaría un éxodo inconmensurable. No se puede medir la cantidad de personas que ha dicho o que tienen en su psiquis que esta es la última oportunidad, que si no se logra un cambio en Venezuela, se va del país. Así que esa presión, ¿hacia dónde iría? Bueno, hacia Brasil y hacia Colombia. La gente no tiene más a dónde ir, la gente seguirá saliendo, buscando formas de vida y esto genera todos unos desbalances en la región que son muy graves. Por eso es que los éxodos no mienten, la gente sale justamente frente a la imposibilidad de que se le respeten sus derechos. Así que no es cierto, he escuchado más de una vez al presidente Petro y diciendo de él cuando ha dicho que son las sanciones, que cuando se levanten las sanciones Venezuela va a ser un país. No, 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 no. Es la corrupción administrativa, es el abuso de poder, son estas cosas que están ocurriendo y él las sabe muy bien. Entonces, si se quiere erigir realmente como un líder latinoamericano, como una persona coherente con los principios que ha venido defendiendo de manera previa, necesariamente tiene que hacer un pronunciamiento con lo que está ocurriendo en este momento, porque él mismo se ha dicho que ha sido víctima de sus restricciones a los derechos políticos y ahí está gobernando. Con lo que demuestra que Colombia es un país que tiene un Estado de Derecho fuerte y eso es lo que quisiéramos para toda la región, que se respete el Estado de Derecho. Y si ganó Edmundo González, como todo la prueba lo dice, y además por una brecha muy grande,
Nada más los cálculos por encima que yo he sacado de todo lo que me ha llegado hablan de 30 puntos por delante, ni siquiera un resultado ajustado. Si usted suma lo que dijo ayer el rector Amoroso, y va sumando los porcentajes de votantes, le da 132%. Imagínense que ni siquiera guardan las formas. 132% de votantes no existe. Y además pone que los candidatos minoritarios de la oposición sacaron 4.3 o 4.2, todos en línea. Eso es estadísticamente imposible. Es decir, esto es un montaje por donde lo vea, y como no les importa, ¿por qué no hubo veeduría internacional? Porque saben que tienen el TCJ, porque saben que tienen un fiscal que es un carcelero, que es un persecutor, entonces creen que pueden hacer lo que le da la gana. Pero ahí creo que en esta ocasión se equivocan, porque hay una voluntad mayoritaria de la gente. Además, la gente está muy organizada y se encuentra pues estamos al borde de que pueda haber incluso una explosión social frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, porque es un Dair, robo descarado de la voluntad de la gente. usted habla de una voluntad de la gente, pero también había mucha atención internacional sobre lo que estaba pasando en Venezuela en este momento, porque todos los países occidentales del continente americano estaban con los ojos puestos en Venezuela. Incluso hubo muchos políticos colombianos que no pudieron entrar a hacer veeduría, pero decía que es un momento en el que se puede tomar la posición y hacer cambios en el país. Sabemos que no fue mediante elecciones transparentes, porque el resultado dijo lo contrario. Usted ahora hablado de Fuerzas Armadas, entonces cómo debería ser la transición en Venezuela para que el régimen de Nicolás Maduro se vaya del poder, cuando ya, como usted lo dice, ha quedado demostrado con actas, como ya ha quedado demostrado, como se ha visto en medios, de la cantidad de gente que no está de acuerdo con el régimen de Maduro. ¿Qué tiene que pasar entonces para que dejemos de hablar de cómo sacar al régimen y comencemos a hablar de una transición democrática y política en Venezuela? Bueno, yo creería que es momento de tener cabeza fría sobre todo el liderazgo político y tratar de extender puentes con el mismo chavismo. Así no nos gusta. Habrá que tender puentes con el mismo chavismo y ofrecerle una salida digna que, a pesar de que a muchos no nos guste, sobre todo a quienes hemos trabajado el sistema de justicia, no nos guste que pueda haber al menos temporalmente impunidad. Pero yo estoy seguro, es más, se maneja mucha información de que más de un funcionario de que forma parte de esta cúpula oprobiosa de poder, bueno, ya han robado bastante, tienen casi 26 años en el poder, y ofrecerles alguna salida, de que salgan del país, de que no serán perseguidos, de que tengan algunas garantías, puede ser un gran incentivo. Yo creo que Maduro ha analizado eso más de una vez, ha conversado esto más de una vez, lo deben tener ahí en la psiqui, y precisamente robarse las elecciones en este momento lo coloca precisamente en una mejor posición de negociación. Imagínense ustedes que Maduro hubiese dicho ayer, como si fuera un sistema democrático, bueno, perdimos las elecciones, vamos a hacer una transición. No tiene con qué negociar. Es decir, queda en una situación de debilidad. Esa es la razón, para mí entender, que él sabe que es insostenible en el poder, es inviable políticamente que el chavismo se siga manteniendo en el poder, porque es una minoría ínfima, tiene el rechazo de la mayoría de la población y está pendiendo de un hilo precisamente de algunas fuerzas militares, o parte de las fuerzas militares que aún lo sostienen. Es el momento de negociar y hay que tener la madurez política de la oposición de tender esos puentes y ofrecer salidas dignas que en el momento permita una transición ordenada, y bueno, después en justicia ya se verá. Pero el gran tema es que se permita que la voluntad de la gente sea respetada, y Maduro, que está ahora habiéndose robado las elecciones en una posición de un poquito más de fuerza, pueda negociar su salida del gobierno, como todos pensamos que puede ocurrir justo en este momento. O sea, Porque Zair, está usted ve claro que la si él posibilidad, reconocía, usted ve la posibilidad, Zair, de que en 2030 Maduro no se esté posicionando como presidente de Venezuela otra vez. yo veo la posibilidad incluso de que esa transición ocurra antes de que termine el periodo. Por supuesto que tiene que ser antes de que termine el periodo, porque si no, no tiene sentido. O sea, No que hay tiene ningún negociaciones debajo sentido de que la mesa en este momento para intentar dialogar con tiene. el régimen. Claro, tienen que haber negociaciones, y además hay estados, hay países que están tratando de presionar. Se ha filtrado ya que algunos países están tratando de presionar para decirle: Maduro, mejor siéntate y trata de hacer, o sea, piensa un poco en el país y no en en tus propios privilegios, porque en definitiva lo que se está produciendo en Venezuela es que un grupo pequeño está defendiendo como sea los privilegios que ha obtenido con 26 años de oprobio y de abuso del poder. Eso es esencialmente, pero ahí ellos no están pensando en el país, no tienen ningún proyecto país. Fíjate que en toda la campaña no hubo ninguna oferta política. Maduro no ofreció nada, porque es que tú no puedes ofrecer
que vas a mejorar lo que tú mismo destruiste durante los años anteriores. Es decir, tú no puedes ser el antagonista de lo que tú mismo hiciste. Eso es técnicamente imposible. Por eso es que eso era una anticampaña. Es decir, bueno, ahora sí voy a arreglar la electricidad que yo mismo destruí en 12 años anteriores, o ahora sí van a tener servicio de salud, pero si yo fui el que destruí los hospitales. Ahora sí van a tener alimentación, pero que la mala calidad de la alimentación se le debe a él mismo. Es decir, ¿a quién le echaba la culpa? Ujú. Eso es uno de los grandes temas, que Maduro no ofrece futuro, no tiene proyecto, no tiene nada. Y ellos no se preocuparon en proyecto. Lo único que se han preocupado es en defender sus privilegios, defender que viven como reyes, como jeques, tienen unos privilegios enormes y hay una población absolutamente empobrecida que Colombia lo ve todos los días, lo vemos en Colombia, lo hemos visto en Colombia todos los días, que pasa a pie, gente que llega con enfermedades, con hambre, en las peores condiciones, y eso no es justo, siendo Venezuela uno de los países con mayor riqueza de todo el continente y con unos potenciales enormes, y que Zahir, todo esté repartido en un grupo tan pequeño de criminales como los que están allí. ahí le hago una pregunta para cerrar. Usted decía que hay que negociar, que es momento de que el régimen de Nicolás Maduro se siente con los países interesados, pero ya se ha negociado en otras ocasiones. Incluso que haya elecciones con, entre comillas, un poco de garantías a juicio del régimen, es resultado de que haya habido acercamientos en Barbados, Grupo de Contacto de Noruega, con Estados Unidos, muchos más. ¿Qué diferencia tendría que haya un acercamiento, que haya diálogos en este momento, en pleno 2024, a lo que hubo en el pasado? ¿Se puede confiar esta vez en ese acercamiento del Palacio de Miraflores con el resto de la comunidad internacional? No, con Maduro no se puede negociar nada que no sea cómo va a salir del poder. Todo lo demás es un intelecto. Yo lo he dicho repetidamente, que conversar con Maduro para que muestre algún signo de que pueden haber elecciones libres es mentira. Él violó el acuerdo de Barbados desde el día uno. Yo lo dije permanentemente, que incluso el acuerdo de Barbados nació muerto y nace muerto precisamente porque no tiene una fórmula de cumplimiento. Es decir, si tú pactas algo, pero el que falte a la palabra no tiene ninguna consecuencia jurídica o no tiene ninguna consecuencia, no pasa nada. Y Maduro siempre ha sido experto en lograr sortear este tipo de situaciones, engañando a la comunidad internacional y haciendo creer a la gente que tiene buena fe. No, en este caso no sería eso. En este caso es decir, yo voy a entregar el poder a cambio de que no me persigan, no me apresen, déjenme irme con mi familia, déjenme disfrutar los miles de millones que me he robado y voy a hacer una transferencia ordenada del poder. Eso sería lo único que habría que negociar con Nicolás Maduro en este momento. La justicia lo alcanzará después, pero es la única forma de evitar años o lo que viene, que serán meses o años de inestabilidad política, de protesta social, de encarcelamiento, de persecución, de muerte, de caída de la economía, de destrucción del aparato productivo, porque Maduro lo que viene es inestabilidad. No hay forma de que haya estabilidad. Y seguramente los estados tendrán que poner, por lo menos los Estados Unidos, reeditar las sanciones que levantó, porque los engañó a todos, la Unión Europea hacer lo propio, porque estamos ante gravísimas violaciones de derechos humanos fundamentales y el mundo no se puede quedar impasible solamente siendo espectador de lo que está ocurriendo. Así que esto es muy grave y hay que tomar medidas, hay que presionar con las herramientas que se tienen y forzar a que Maduro se siente y diga, mira, mi gobierno es inviable, yo reconozco que mi gobierno es inviable. Y es inviable, salvo que salgan a matar personas y que apliquen, militaricen el país. Estamos frente a un gobierno que es políticamente inviable y que además pues, es un polvorín para toda la región. Yo no sé cuándo la región va a entender que mientras Maduro esté allí hay una conflictividad, hay grupos de delincuencia organizada exportados desde el régimen, hay una inestabilidad política, hay explotación de recursos naturales que afectan al resto de los países, hay una destrucción de espacios acuíferos y de la selva amazónica que nadie ha volteado a ver, hay una sobreexplotación de oro, hay narcotráfico, hay un fortalecimiento del narcotráfico. Es decir, esto es un problema regional, esto es un problema que nos interesa a todos. Esto no es un tema de Venezuela, esto es un tema global, incluso, que tiene escala global. Zahir Mundaray, exfiscal de Venezuela, le agradecemos por conectarse con semana.com para hablar de las elecciones en Venezuela y esperamos que todo tenga una solución pronta y pacífica, que es lo más importante. Que así sea por el bien de los venezolanos, también por el bien de Colombia, país que quiero tanto. Y ustedes sigan conectados con semana.com para más información.